En esta ocasión nos reunimos los compañeros Ana Cristina Triana Tocancipá, Carolina Muñoz Cuellar, Edna Liliana Mejía Cuello, Selmira Rodríguez Góngora y Carlos Arango Córdoba Gómez, con el fin de hablarles de la política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva bajo los documentos del COMPES 3654 del 2010 y el decreto 230 del 2021. Siguiente, por favor. Hablamos del COMPES 3654 del 2010. Siguiente. El COMPES 3654 del 2010 es el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Dice que es una política de rendición de cuentas, o sea, trabaja con la política de rendición de cuentas con énfasis en la relación entre la rama ejecutiva del poder público y los ciudadanos. Este documento básicamente va dirigido a las entidades de la rama ejecutiva en el orden nacional que se establece en la Constitución Política y en la Ley 489 de 1998. Nosotros indagamos un poco sobre qué es lo que hace el COMPES, y lo que hace es definir los lineamientos de política para consolidar la rendición de cuentas como un proceso permanente entre la rama ejecutiva y los ciudadanos. Además, también nos habla de garantizar la sinergia de que estas acciones y estas actividades en pro de ofrecer a la ciudadanía unas mejores y más claras explicaciones sobre el actuar del sector público. Además, propone recomendaciones de corto y mediano plazo que conciernen directamente a estas entidades de la rama ejecutiva nacional y territorial. Siguiente. Nos habla de la importancia de la rendición de cuentas. ¿Por qué es importante la rendición de cuentas al ciudadano? Porque promueve el progreso institucional, fortalece el sentido de lo público, fortalece el ejercicio del control social y de esta gestión pública. Además, nos habla del pleno disfrute de los derechos que tienen los ciudadanos. Recupera la legitimidad, la confianza de las instituciones del Estado y además contribuye al desarrollo de los principios constitucionales. Dentro de los antecedentes del COMPES 3654 del 2010, el COMPES nace por la necesidad de fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y la responsabilidad gubernamental. El origen de la iniciativa surge en el año 2004 en el Departamento Nacional de Planeación. Se retoma en 2007 como un propósito del Gobierno Nacional de formular una política nacional de rendición de cuentas en el seminario internacional organizado por el Departamento Nacional de Planeación. En septiembre del 2009 sale el diagnóstico final en materia de rendición de cuentas y podemos decir que el COMPES 3654 se enmarca jurídicamente porque hay numerosas disposiciones judiciales y constitucionales sobre la rendición de cuentas a los ciudadanos. La Constitución Política de Colombia establece los principios de democracia participativa, la misma soberanía popular y el derecho fundamental a conformar, ejercer y controlar el poder público. La Convención Interamericana de la Lucha contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana adoptada por el gobierno colombiano en el 2009 y por último el Código Contencioso Administrativo, el Decreto 1 de 1984, Ley 57 de 1985, la Ley 152 del 94, entre otras, y se incluye el anexo 2 del documento COMPES. Entonces, todo este conglomerado de marco jurídico es lo que enmarca el COMPES 3654 del 2010. Es importante resaltar que el marco conceptual de la rendición de cuentas dice que es la obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a otros, que tiene el derecho de exigirla debido a la presencia de una relación de poder y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado. En términos políticos de la estructura del Estado, la rendición de cuentas es un conjunto de estructuras, prácticas y resultados mediante las cuales las organizaciones estatales y los servidores públicos informan, explican, enfrentan premios o sanciones por sus actos a otras instituciones públicas, organismos internacionales y los ciudadanos y la sociedad civil, quienes tienen el derecho de recibir información y explicaciones y la capacidad de imponer sanciones o premios.
Componentes de la rendición de cuentas. La información y el diálogo son los elementos esenciales que implican la posibilidad de una relación de diálogo y la retroalimentación, constituyéndose en la base de la respuesta que deben dar los servidores públicos sobre sus acciones, motivo por el cual estos deben informar sobre sus decisiones y también explicarlas. También es importante resaltar que existen diferentes tipos de rendición de cuentas. Entonces, dentro de esa rendición de cuentas encontramos la vertical, y que dentro de esta está la electoral, la social, ¿sí? Y la horizontal, que se divide de equilibrio y asignada. Asimismo, existe una rendición de cuentas diagonal, otra interna, y entre niveles territoriales también contamos con una rendición de cuentas externa. Bueno, y indiscutiblemente tenemos que pasar a una página muy importante, y es que tenemos que hablar del diagnóstico, de esos ejes temáticos que son cruciales, porque es ahí donde vamos a encontrar la problemática central. Para nosotros es muy importante poder determinar las prácticas inadecuadas que se han venido dando dentro del tema de la rendición de cuentas. En esta rama ejecutiva la ciudadanía no se ha visto realmente fortalecida, porque debido a todos esos problemas que se han presentado dentro de la función pública, como lo son una baja información inadecuada a los fines de la rendición de las cuentas en lo social. También vamos a ver que el diálogo entre la ciudadanía y ese ejercicio de rendición de cuentas con las instituciones públicas realmente no es un teléfono viable, diría yo, más bien es un teléfono roto. Y también podemos hablar de los incentivos económicos, esos incentivos que deben dar unas reuniones abiertas donde debe estar la comunidad expresamente presente, donde se vean realmente fundamentados, que se hacen parte, arroja unas problemáticas bastante determinantes. Y los objetivos centrales también, los objetivos a largo plazo y los objetivos específicos marcan una gran importancia en medio de la rendición de cuentas, y vamos a determinar cada uno de ellos. ¿Qué podemos decir de un objetivo central? Si no es más que la consolidación de esa rendición de cuentas mediante ese proceso en la rama ejecutiva, y que es la ciudadanía quien percibe esa gran necesidad y que debe ir direccionada también a ella. Pero también podemos observar que a largo plazo, ¿qué espera? ¿Qué espera una ciudadanía que está latentemente a la expectativa de ver cómo ha sido esa gobernabilidad y cuáles han sido esos puntos primordiales que en esos gobiernos se han manejado? Por eso, los objetivos específicos tienen que marcar un punto muy importante. Vamos a determinarlos aquí. Un objetivo específico asociado al eje de la problemática, porque vamos a encontrar también esas mejoras continuas que la información debe ir entregando, y ahí es donde vamos viendo que no se hacen esos adecuados procesos. También vamos a ver que la rama ejecutiva no es persistente ni incluyente, porque a la vez que realiza el ejercicio no lo hace directamente conociendo las necesidades que tiene esta ciudadanía. Es por eso que nosotros vamos a tener que determinar también un plan de acción. En nuestro plan de acción vamos a ver cómo cada comisión interinstitucional se debe liderar implementando unas políticas internas que den viabilidad a los procesos. Una elaboración de un manual de rendición de cuentas es fundamental para que esa institución pueda tener todo el despliegue del conocimiento dado. Y entre estas podemos hablar muchas, pero una de las más importantes deben ser el brindar el soporte académico para fomentar el conocimiento y la práctica de una cultura de la rendición de cuentas. Esa debe ser una de las más importantes. Y cuando vamos a ver el financiamiento, decimos que de acuerdo con las acciones propuestas en el plan de acción, las implicaciones presupuestales son bajas, y se plantea principalmente darle un énfasis al concepto de rendición de cuentas a través
de los proyectos de inversión relacionados. Por eso tenemos que incluir a la institucionalidad desde un Departamento Nacional de Planeación, un departamento administrativo de la función pública y así también un Ministerio del Interior y un DANI, para que entre todos podamos crear ese modelo que realmente lleve al conocimiento y a la inclusión de esta ciudadanía que está lógicamente en la expectativa de conocer cómo fue esa rendición de cuentas. Hablaremos también del decreto 230 del 2021, por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. ¿Qué es el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas? Pues nos dice que este sistema es el conjunto de agentes, instancias de coordinación, principios, normas, estrategias, políticas, programas, metodologías y mecanismos que se articulan para coordinar y potenciar las actividades adelantadas en el marco de los ejercicios de rendición de cuentas y que también facilitan el seguimiento y la evaluación ciudadana a los compromisos del plan y gestión de las distintas entidades del Estado, tanto de nivel nacional, departamental, distrital y municipal. ¿Cuáles son los fines? ¿Cuál es el fin del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas? Su fin es coordinar las actividades estatales y de los particulares relacionadas con todo el tema de rendición de cuentas. Los principios rectores del sistema de rendición de cuentas. Entonces está la articulación que garantiza la articulación de los recursos, actividades y procesos, así como la coordinación eficiente con los demás sistemas administrativos del Estado vinculados a la rendición de cuentas. El enfoque territorial. Se ejecutarán reconociendo las especificaciones geográficas, sociales y económicas de los territorios. El enfoque diferencial se ejecutará de manera diferenciada, reconociendo que la ciudadanía tiene características particulares relacionadas con su edad, su etnia, su condición de discapacidad o cualquier otra condición. En cuanto a la innovación, se dice que es el proceso de aprendizaje, creación y construcción colectiva de nuevas formas de hacer y de pensar la rendición de cuentas. Trabajo en red. Se sumarán las habilidades y las capacidades de actores institucionales y de sociedad civil para el desarrollo de sinergias colaborativas y de la consecución de objetivos comunes. También se habla de la representatividad, que se refiere al empoderamiento porque la sociedad civil se fortalezca y organice para participar frecuentemente representando el interés general. El empoderamiento es el fortalecimiento del conocimiento, las capacidades y la apropiación de la ciudadanía para el ejercicio de su derecho a la participación y a la gestión pública. La progresividad se implementará de manera progresiva hacia la completa realización en función de las capacidades y particularidades de las entidades del Estado. La continuidad y permanencia es la información y la interacción con la ciudadanía para que la ciudadanía y que sean continuos y permanentes. Dice que también debe tener un lenguaje claro e incluyente. Esta información debe ser precisa, confiable, garantizando las condiciones de igualdad. También debe tener difusión y visibilidad. Dice que genera estrategias sistemáticas de información que permitan visibilizar la gestión pública, fomentando una participación y una retroalimentación efectiva. Por ello también es importante hablar sobre los componentes. Uno de ellos es el principios, normas y estrategias políticas, programas, metodologías y mecanismos. Por segundo encontramos las instancias de coordinación nacional y territorial. Por tercero, los nodos del sistema y otros mecanismos de promoción. Y por último son los agentes de sistema, que son los líderes de política y actores estratégicos, y los implementadores y dinamizadores. En las instancias estratégicas y de coordinación tenemos el Comité Nacional, el Comité Territorial y las instancias asesores. El Comité Nacional se entiende como la instancia máxima de coordinación y decisión del sistema para la puesta en marcha y operación de la red del mismo. El territorial es la coordinación y operación del sistema de cada uno de los departamentos para la puesta en marcha de todos los nodos del sistema. Y las instancias asesoras actuarán como órganos consultivos que brindan acompañamiento al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas sobre los ejercicios de rendición de cuentas adelantados y promoverán la generación de sinergia entre el sistema, la sociedad y los demás sistemas. En los agentes encontramos
los líderes de política y actores estratégicos, que se entienden como las entidades de la administración pública que ejercen el liderazgo de las políticas de transparencia y acceso a la información pública en la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Los implementadores son las entidades obligadas a rendir cuentas a la ciudadanía de conformidad con disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades. Y los dinamizadores son la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, cooperación internacional y academia que desarrollan líneas de acción o investigación en la rendición de cuentas. Los nodos nacionales y territoriales son entendidos como puntos de intersección y conexión de diferentes actores, entidades públicas, instancias de coordinación y sistemas que confluyen para desarrollar acciones de rendición de cuentas que respondan a las necesidades ciudadanas e institucionales. Y por último, el Manual Operativo del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas es el Comité Nacional que adoptará y publicará un término de 6 meses a partir de la entrada en vigor del decreto. El Manual Operativo del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas para organizar el mecanismo de interacción entre los agentes, nodos e instancias del sistema. Muchas gracias.